Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en el libro de Daniel, en el capítulo 1. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 15. Vamos a estar hoy estudiando todo el capítulo 1 del libro de Daniel, uno de los profetas mayores. Y yo voy a leer un versículo y ustedes leen el siguiente. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, llevando el necesitado de la casa de Dios, y colgando a tierra destinada a la casa de Dios, y colocando utensilios en la casa de Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Todos. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Oremos. Padre, te damos gracias, oh mi Señor, hoy por tu palabra. Gracias, Padre, porque estamos iniciando este año en el mes de enero, aquí en tu casa, en tu presencia y sobre todo, Padre, bajo tu voluntad, bajo tu dirección. Gracias, Padre, porque tú has dispuesto que en este mes, que en este año tú quieres, mi Señor, que estemos más cerca de ti, que busquemos más las cosas espirituales que las materiales, mi Señor. Y por eso es que has dispuesto que estudiemos esta palabra, porque vamos a hacer este ayuno que hicieron estos jóvenes valientes. Padre, hoy te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, limpiando. El Señor me mostraba hoy que hay oídos que están sucios espiritualmente, pero Él los quiere limpiar. Dígale hoy, Señor, limpia mis oídos. Saca todo serum que esté ahí en mis oídos causando
sordera espiritual, porque quiero escuchar tu palabra y ponerla por obra. En el nombre poderoso de Yeshua, hoy te lo pedimos. Habla nuestras vidas, Padre, que tu pueblo escucha. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Gloria a Dios. Podemos sentarnos. Hoy como que está medio nublado, que les veo menos las caras. Pues leíamos aquí esta historia en el libro de Daniel, y para que entendamos un poco qué es lo que estaba pasando, que por qué se da esta situación, tenemos que recordar algo que ya lo he explicado en muchas otras ocasiones, que la nación de Israel, después del reinado del hijo del rey Salomón, se había dividido en dos, y estaba el reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá, que tenían diferentes reyes, pero ambos reinos se corrompieron delante del Señor. Y primero fue el reino del norte, el reino de Israel, que se corrompió, que se fueron tras otros dioses, se llenaron de pecado. Dios les advirtió que se tenían que arrepentir, porque si no iban a venir sus enemigos y se iban a enseñorear de ellos. Y ellos hicieron caso omiso a estas advertencias de parte de Dios, por lo que se levantó la nación de Asiria y se llevó al reino de Israel en cautividad 10 tribus. Y desde ahí es que se hablan de las 10 tribus perdidas del reino de Israel, porque esas ya no regresaron. Regresaron individuos así de manera aislada, pero como tribus, como reino en sí, no regresaron más a esos territorios de Israel. Y luego quedaba únicamente el reino del sur, el reino de Judá, perdón. Y este reino, pues también ellos comenzaron a pecar, a desobedecer a Dios. Sobre todo el pecado más grande que ellos estaban cometiendo es la idolatría. La idolatría es pecado de muerte, es pecado que Dios abomina. Y nosotros solemos ver el pecado de la idolatría como algo ligero, como algo liviano. Estamos tan acostumbrados a verlo, a convivir con la idolatría, que no nos percatamos de la gravedad que representa este pecado delante del Señor. Y Dios le venía exhortando al reino de Judá que se apartaran de esos falsos dioses, que enderezaran sus pasos, que buscaran nuevamente sus caminos y su rostro en obediencia y en santidad, y ellos no quisieron obedecer. Y Él les dijo entonces: va a venir el imperio de Babilonia y se los va a llevar en cautividad, y van a estar allá en Babilonia por 70 años. Pero después de ese tiempo, ustedes van a regresar a la tierra de Israel. Y a diferencia de lo que ocurrió con el reino de Israel, que no regresaron, ellos sí tenían palabra a través del profeta Jeremías, que al cabo de 70 años ellos iban a regresar a su territorio. Y esto fue lo que pasó. Por eso leíamos que dice que el Señor en Daniel 1, tengan ahí sus Biblias abiertas en Daniel capítulo 1, que aquí vamos a estar leyendo hoy, esta mañana. Y dice: el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿En manos de quién? De Babilonia. Y vino Babilonia, dice, y sitió Jerusalén. Así que cuando dice que Dios lo entregó, es que Dios permitió como castigo para el pueblo de Judá que vinieran sus enemigos y ellos prevalecieran sobre Judá. Y los sitiaron, o sea que los rodearon militarmente. Esto era algo que acostumbraban a hacer
en ese tiempo los ejércitos y los rodeaban, los cercaban de tal manera que impedían que nadie pudiese entrar ni salir a la ciudad. Entonces comenzaba a haber una escasez de los suministros, sobre todo alimenticios. No entraba agua ni comida. La gente que estaba dentro de ese cerco comenzaba a desfallecer porque no tenían alimentos, comenzaban a debilitarse hasta que eran presa fácil de sus enemigos. Entonces entraron el ejército babilonio, el ejército del rey Nabucodonosor, destruyeron todo, quemaron la ciudad y sobre todo el precioso templo del rey Salomón. Aquel templo espléndido, lleno de muchos tesoros, de metales preciosos, fue saqueado, destruido y luego quemado. Y leíamos que dice que parte de los utensilios de la casa de Dios los trajeron a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué hicieron los babilonios? Saquearon el templo de Dios allí en Jerusalén y todos sus utensilios, los vasos, los tazones, candelabros, incensarios, todo lo que había ahí, que era de oro y de plata, fue llevado al templo de uno de sus dioses. Ellos, los babilonios, eran paganos y adoraban a diferentes dioses, pero uno de los principales dioses que ellos tenían era Bel o Mancur, y entonces ellos estaban adorando a estos dioses, y ahí fue al templo de ellos que lo llevaron. Marduk, perdón, era que se llamaba el dios principal de los babilonios, y ahí ellos llevaron estos utensilios de la casa de Dios. ¿Para qué hacían ellos esto? Principalmente porque ellos querían demostrar, cuando vencían, cuando derrotaban una nación, decían: tu Dios fue derrotado y nuestro Dios es más grande y poderoso. Así que como en señal de humillación, según ellos, ellos traían todos los utensilios de la casa de aquellos dioses a sus dioses como una ofrenda. Pero ellos no estaban derrotando para nada al Dios todopoderoso de Israel. Amén. Eso se había dado únicamente porque Dios así lo había permitido, así Él lo había decidido. Pero sabemos que más adelante esos utensilios regresaron nuevamente al templo de Dios allí en Jerusalén. Cuando leemos en el libro de Esdras, en el capítulo 1, versículos 7 y 8, ahí dice cómo estaban bajo inventario. Y luego que el mismo imperio babilónico que Dios había usado para castigar, para disciplinar a su pueblo, luego a ellos mismos les vino juicio también, y ellos como imperio fueron derrotados por el imperio persa. Y una vez que estaba el rey Ciro gobernando todo ese imperio, el imperio medo-persa, entonces él mandó y de nuevo de regreso todos los utensilios a la casa de Dios allá en Jerusalén. Gloria a Dios. Y así ellos estaban creyendo la gran cosa, los babilonios, pero todo estaba dentro de los planes y los propósitos de Dios. Amén. Porque tenemos un Dios todopoderoso que no puede ser burlado y que no ha perdido nunca ninguna batalla. Amén. Gloria a Dios. Así que siéntase orgulloso, feliz, agradecido de ser un hijo o una hija de Dios, de haber sido predestinado para salvación. Y otra de las cosas que hizo el rey Nabucodonosor fue llevarse a la población del reino de Judá en cautividad hasta Babilonia. Y una vez que estaban ahí en cautividad, le dijo el rey al jefe de los eunucos que quería que seleccionara entre todos los jóvenes que habían sido llevados cautivos a los príncipes
que no tuvieran defecto físico. Cuando dice la palabra muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, se está refiriendo aunque no tuvieran ningún defecto físico, que fueran de buen parecer, que sean guapos, eso estaba pidiendo, que fueran hermosos, porque iban a estar en el palacio del rey, que fuesen príncipes, que fuesen muchachos inteligentes, sabios, educados y que tuviesen buenos modales. O sea, que supiesen comportarse, que conociesen el protocolo y la etiqueta para moverse y actuar dentro del palacio real. Así que estos no eran cualquier muchachos que estaban escogiendo. Y se cree que las edades de estos muchachos oscilaban entre los 13 a los 18 años. Y dijo Nabucodonosor, y yo quiero que los tengan ahí, al cuidado de los eunucos, y que van a pasar ahí en este lugar por 3 años, y les van a dar de los mismos alimentos que yo como, y el mismo vino que yo tomo les van a dar a ellos, para que terminen de criarse, porque sabía que eran jovencitos que estaban en crecimiento. Una vez que ellos pasen este periodo de 3 años, ellos van a venir a mi presencia, esperando encontrarse ya con ellos y poder tener ese talento de estos jóvenes judíos, poderlo introducir en el imperio babilónico. Y todo esto también fue parte de una profecía que había sido dada al rey Ezequías aproximadamente 150 años atrás. Y la leemos en el libro de Isaías 39:7. Dice así. Recordamos que el rey Ezequías tuvo una enfermedad, una gravedad de muerte, pero Dios lo libró, Dios tuvo misericordia de él, y una vez que él se recupera de su enfermedad, llegó una comisión de parte de Babilonia a visitarlo y a decirle, es que nos dimos cuenta que estuviste enfermo y te recuperaste y aquí venimos a visitarnos. Y el rey Ezequías, con muy poca humildad, cuando llegó esta delegación de Babilonia, ¿el que hizo? Los llevó a su palacio y les mostró todo lo que tenía. Les mostró cada recámara, les mostró lo del templo, les mostró los tesoros, les mostró todo lo que él poseía de valor a los babilonios. Haciendo que alarde de lo que él tenía, en orgullo, en soberbia hizo esto. ¿Sabe qué? Tenemos que ser humildes. No andemos divulgando las bendiciones que Dios nos da, amén. Porque la mayoría de las personas no se alegran de que estemos bendecidos, prosperados, sino que se llenan de envidia y más bien nos desean el mal. Así es. Entonces él hizo este error, cometió este pecado, y por eso llegó luego el profeta Isaías y le dio esta palabra. Le dijo, ¿qué hiciste? Yo les mostré todo lo que tenías. Bueno, aquí tenés esta palabra entonces, le dijo en el versículo 7. Le dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Yahweh que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Esta era la palabra, la profecía que se estaba cumpliendo 150 años después, con este grupo de jóvenes que estaban ahí prisioneros en Babilonia y que estaban llevándolos allí donde los eunucos. Y este rey Ezequías, miren lo que dijo, qué barbaridad. Bueno, es bonita palabra, es buena palabra. Como a mí no me va a caer eso, dijo, no importa que le caiga a mi descendencia, a lo mejor fue a los tataranietos, a los bisnietos que les cayó esto. No he hecho las cuentas, pero
Mire qué tristeza. Usted como padre debe de querer lo mejor para su descendencia. Amén. Por eso los padres y madres están obligados a educar, a criar a sus hijos dentro de los caminos de Dios. Porque usted como padre que ama a sus hijos, quiere lo mejor para ellos. No es, yo estoy bien, yo estoy bendecida, yo soy salva. Si aquellos no quieren nada con Dios, es su problema. No, no puede ser así, amén. Y esto fue lo que pensó el rey Ezequías, desgraciadamente. Y por eso le ocurrió a este grupo de jóvenes llegar a ser eunucos dentro del palacio del rey. Qué triste. Así que este rey estaba pidiendo que estos jóvenes fuesen jóvenes educados. Mire, cuando somos hijos de Dios, cuando somos príncipes y princesas de Dios, tenemos que tener buenos modales. Amén. Tenemos que ser educados. No podemos ser groseros, patanas. Hay a veces también mujeres groseras que con cualquier cosita ya están explotando, peleando, ofendiendo. No, dice la palabra, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, entre los requisitos para los líderes en la iglesia, decía, el siervo de Dios tiene que ser amable para con todos, que no sea contencioso, que no sea peleonero. Tenemos que tener buenos modales, y esto también es algo que deben de enseñar los padres y las madres a sus hijos, porque como ahora está en deterioro, en crisis, todos los buenos valores que se habían transmitido a través de generaciones, ahora no se les está enseñando buenos modales a los niños y a las niñas, y están creciendo maleducados, cimarrones, decíamos nosotros, que no saben ni decir gracias. Hay que enseñarle a los niños a saludar, a decir hola, que cuando ya se van digan adiós. A veces hasta los adultos nos pasa, estamos con alguien y nos quedamos buscándolo. ¿Qué se hizo, Ronaldito? Discúlpame que te estoy poniendo solo de ejemplo. ¿Qué se hizo, Ronaldito? ¿Dónde está? Pero si estaba platicando conmigo, cuando ya se fue y mi adiós dijo. Despidámonos. Saludémonos cuando vengamos entre nosotros. Estemos pendientes de ver quién es el nuevo miembro, la nueva persona, la cara nueva que está viniendo a la iglesia. Y vayamos y saludémosla, démosle la bienvenida, preguntémosle su nombre. Amén. Y esto tenemos que enseñárselo a los niños, pero también lo tenemos que hacer los adultos, porque muchas veces hasta nosotros fallamos en eso. Cuando tenemos una actividad especial aquí en la iglesia, ¿saben que la mayor importancia, la mayor atención se le da a los invitados y no a los miembros de la casa? Amén. Que si ya no hay asiento y usted está sentado y el invitado está de pie, estamos en la obligación de levantarnos y cederle el lugar al invitado. Amén. Que si ya no hay comida, refrigerio, pero yo tengo mi plato, yo se lo voy a ceder al invitado. Amén. No estemos exigiendo atención, no estemos exigiendo los primeros lugares para nosotros si somos de casa, sino que tenemos que cedérselos a los nuevos, a los invitados, y démosle esa acogida, que se sientan en familia, que sientan que aquí somos amorosos, somos amables, que nos importan las demás personas, no solamente nuestras propias situaciones. Enseñemos buenos modales. ¿Sabe qué? Si usted va a estornudar ahora después del post-COVID, después de post-pandemia, tenemos que tener cuidado porque nadie se quiere enfermar. Cuidemos aquí nuestra salud. Yo he visto, gloria a Dios, no aquí, pero en algún otro lugar he visto cristianos que andan bien pegados de un resfriado. Y no andan un pañuelo para estar tosiendo y estornudando, y están estornudando y tosiendo en la mano. Y después vienen otros hermanos y ¿cómo estás, hermanito? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios, es una grosería hacer eso, hermano, una desconsideración. Estás propagando ese virus a todas partes. Usemos toalla, usemos pañuelo, tengamos la costumbre de lavarnos las manos con frecuencia. Amén. Gloria a Dios. Enseñémosle a los niños a usar el baño con racionamiento, el papel higiénico, a no hacer desperdicio de las cosas que hay aquí en la casa de Dios, con el jabón, con el papel, con todo lo tenemos que cuidar.
Si vamos a bostezar, mire, esto es algo, me estoy saliendo un poquito del tema, pero ya vamos a regresar. Es algo que yo veo que ahora como que se le ha olvidado a las personas. Si usted va a bostezar, ¿sabe que el bostezo es contagioso? El bostezo es contagioso. Y desde ahí inició la costumbre que si usted va a bostezar, se tiene que tapar la boca. Amén. Va a bostezar, porque además, para no contagiárselo a los demás, y a nadie le interesa verle a uno hasta la última muela, amén, cuando está bostezando. Amén. Igual cuando vayamos a comer, comemos con la boca cerrada, gloria a Dios. Entonces, esto es lo que el rey Nabucodonosor estaba buscando en estos jóvenes, que fueran muchachos muy educados, con buenos modales, inteligentes, de aprendizaje rápido, porque él quería culturizarlo. Es algo que hacían las potencias cuando invadían una nación. Por ejemplo, la nación de Grecia, que fue el imperio que se levantó luego del Medo Persa. Ellos helenizaron a las naciones que conquistaban. Quiere decir que imponían su cultura, imponían su religión, imponían su lenguaje, sus dioses a todos aquellos que estaban bajo su gobierno. Y esto es lo que quería hacer Nabucodonosor, robarse para él los mejores cerebros, los mejores talentos, que aún judíos, que aún estaban en proceso de formación, para culturizarlos, para que ellos pensaran, se comportaran, actuaran y adoraran también como lo hacían los babilonios, para desligarlos de su cultura y de sus costumbres y de su fe judía. Él dijo, van a traer a estos jóvenes y les van a enseñar la lengua de los babilonios, de los caldeos, les van a enseñar la escritura y los van a cuidar y les van a dar lo mejor de la comida. Mire, podía verse esto como un privilegio. El que usted llegue como prisionero a un lugar y como castigo le dicen que usted va a comer la comida del rey y va a beber el vino del rey. Esto no se mira, ¿verdad?, como un castigo, se ve a simple vista como un privilegio el que ellos tenían, estos jóvenes. Pero ellos no lo vieron así. Y era tal la forma que ellos querían reprogramar a estos jóvenes, hacerle un lavado de cerebro a estos jóvenes, influenciarlos de tal manera que hasta los nombres les cambiaron. Nosotros solemos decir Daniel y los otros tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Pero esos no eran sus nombres judíos. Ellos se llamaban Ananías, Azarías y Misael. Y cada uno de esos nombres, igual el de Daniel, tenía un significado espiritual que lo ligaba a su Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Y se lo cambiaron por Belsasar, que significa Bel, que le decía que era el mismo nombre de Marduk, el dios de ellos, Bel o Marduk, y decía, era Bel protege al rey. Miren qué cambio le hicieron. Ananías significa la gracia del Señor, y fue cambiado a Sadrach, mandato de Acú, otro de los dioses de los babilonios. Y miren cómo a veces ponemos nombres y ni siquiera investigamos el significado de los dioses. Por eso siempre les digo, tengan cuidado de no poner nombres de dioses paganos, de dioses de la mitología griega. Yo he conocido cristianos que se llaman Sadrach. ¿Ha oído usted, verdad? Hay personas que se llaman Sadrach y no han investigado. Es que como uno de los amigos de Daniel se llamaba Sadrach, pero ese es el nombre pagano que le habían puesto, porque significa mandato de Acú. Imagínense, el Señor los reprenda. Misael significa quién es como el Señor, y se lo cambiaron a Mesach, que significa quién es lo que Acú es. Y a Azarías, que significa Dios es mi ayudador, le pusieron Abednego, siervo de Nego. ¿Y por qué les cambiaron estos nombres y se los pusieron ligados a las deidades paganas de ellos? Porque querían romper todo vínculo con el Dios de los judíos, con el Dios de Israel,
y vincularlos, relacionarlos con los dioses de ellos, para que esta reprogramación fuera completa, cultural y religiosa. Eso es lo que estaba haciendo el imperio de Babilonia. Y eso es lo que ahora hace el mundo con los jóvenes y con los adultos. Porque este mundo en el que vivimos lo podemos comparar espiritualmente al imperio babilónico, donde hay mucha corrupción, hay muchos crímenes y están influenciando directamente a jóvenes y adultos. Y desgraciadamente hay muchas personas, hasta cristianos, que están permitiéndose ser parte de esta reprogramación que el mundo está haciendo hoy sobre la humanidad. Y Daniel, que a pesar que se considera que Daniel tenía 14 años apenas, estaba muy jovencito. ¿Quiénes tienen 14 años aquí? ¿Alguien tiene 14 años? ¿Ah? James, pero no está aquí hoy porque no veo que levanten la mano. Por aquí hay una. Entonces estaba así, jovencita, tiernita, tiernitillo, como estas jóvenes, como estos jóvenes, Daniel, 14 años. Pero a esa tierna edad ya había alcanzado un nivel de madurez y criterio propio que se había convertido en el líder de este grupito. Mire, ellos no eran solo estos 4 jóvenes que habían sido reclutados, eran más jóvenes los que fueron reclutados para servir en el palacio del rey Nabucodonosor. Pero dice que entre todo ese grupo, estos fueron los 4 que se diferenciaron, que se distinguieron por hacer algo diferente. Así que Daniel le dijo al jefe de los eunucos, dice que él dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y por qué él no se quería contaminar con la comida del rey? Primero, recordamos que el pueblo de Israel tenía mandato expreso de parte de Dios que no podían comer todos los alimentos, todos los animales, ¿verdad? Que los de pezuña, que los de esto, que los de lo otro no pueden comer, ni cerdo. Y luego ellos tenían sus propios procedimientos para elaborar sus alimentos, que son los alimentos kosher, ¿verdad? De que ahora se encuentran en los supermercados. ¿Cuántos los han visto, hermano? Los alimentos kosher. Ahí dice abajo que es kosher, que es aprobado por los rabinos, certificado que es un alimento puro, que no está contaminado espiritualmente y usted lo puede ingerir. Para los judíos practicantes, ellos se fijan en estas cosas. Así que para él era grave comer alimentos. Imagínense si le llevaban una pierna de jabalí ahí. Ay, no, eso no lo podía comer él porque era un animal, ¿verdad? Con estas pezuñas de la familia del cerdo. Entonces, ¿por qué además no podía él comer esto? Porque estos alimentos que le estaban ofreciendo de la comida del rey, además habían sido ofrecidos, consagrados a los dioses de ellos, de los babilonios. Es como cuando usted va a un restaurante chino. Si usted va al restaurante ahí al Ganbei, usted va a encontrar que hay un altar con un gatito, ¿verdad? De los que están ahí, que tiene su historia. No es solo un simple adorno y hay altares. O si usted va a un restaurante hindú, por ejemplo, encuentra un montón de imágenes y altares a sus dioses. Ellos ya han consagrado esos alimentos a esos dioses. Y usted luego, si llega y se come esos alimentos, está comiendo comida consagrada ofrecida a esos dioses. Por eso es que es necesario que oremos antes de comer. Porque aún no nos vayamos con la comida de los extranjeros. Aún aquí hay productores que le ofrecen sus cosechas a ídolos. Hay a veces vendedoras en los mercados que muy en la mañana, cuando ponen las ventas de sus frutas, hacen una agua de azulillo y otras cosas. No sé qué brujerías más hacen y después riegan sus ventas. No sé cuántos lo han visto que han llegado temprano al mercado. ¿Ah? Ruda también, es cierto.
y después las están ahí salpicando con esas aguas para tener una buena venta. Y uno sin saber, ignorantemente llega, compra, va y lo cocina y se lo come y le hace daño eso, porque es que ya estaba consagrado a un Dios. Por eso tenemos que tener la costumbre de orar por los alimentos, anulando, cancelando en el nombre de Yeshua todo pacto, todo ofrecimiento, y que sean de bendición para nuestro organismo. Amén. Así que estos alimentos que comía el rey habían sido consagrados ya a deidades paganas. Y por eso le dijo Daniel, poniéndose como líder de este grupito, le dice al jefe de los eunucos: no nos obliguen a contaminarnos, no queremos comer eso. Denos mejor de comer legumbres y agua, nada más. Le dice... Y Daniel propuso en el versículo 8, en el corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y que ellos querían comer, dice en el versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbre a comer y agua para beber. Porque cuando dice esto Daniel, él lo está haciendo en un acto de valentía, porque ¿sabe qué es lo que estaba haciendo Daniel? Al decir que él no se quería contaminar con esa comida, que él no quería comer la comida del rey, que él quería otro tipo de comida y bebida, él estaba contradiciendo una orden real. Y a como eran de sanguinarios, de crueles en estos imperios, estas monarquías, eso era motivo suficiente para que a él lo ejecutaran, a Daniel, por contradecir una orden real. Y cuando Daniel le presenta esta petición al eunuco, el eunuco le dice: ay, chiquitos, ¿qué me estás pidiendo? Si después los miran a ustedes que están flacos y todos desmejorados, quien va a perder su cabeza soy yo por culpa de ustedes. Entonces es que Daniel le hace esta petición y le dice: hagamos la prueba por 10 días. Y nos van a dar agua y nos van a dar legumbres por 10 días y nos comparan cómo estamos con el resto que estén comiendo la comida del rey. Cuando él habla de legumbres, otra traducción puede ser con productos de la tierra, que implicaban vegetales, verduras, legumbres y granos también. Y no iban a tomar vino, sino que iban a tomar agua. No iban a tomar Coca-Cola ni cero, amén, porque tiene azúcar y otras cosas que son alimentos procesados. Y esto es prácticamente una dieta vegana, que no comen ningún producto proveniente de los animales, sino solamente productos que vengan de la tierra y que no sean procesados. Entonces ellos hacen esta prueba, el eunuco se los permite por 10 días y dice que al cabo de 10 días él los compara con el otro grupo de jóvenes. Y dice en el versículo 15, al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Es que si hacemos esta dieta que está aquí descrita, nuestro organismo se nos va a desintoxicar. Y hay muchos escritores que tienen libros sobre los beneficios, las bondades que traen al cuerpo hacer este tipo de ayuno. Algunos dicen, si cada cierto tiempo usted hace este ayuno, usted está agregando 10 años más a su vida, porque está limpiando, desintoxicando, purificando su organismo. Pero además, ¿qué pasaba?
No era solamente en la parte física, en lo que estaba haciendo esta alimentación sana en el organismo de ellos, sino que era Dios el que estaba respaldando la fidelidad de estos muchachos. Mire, jóvenes de 14 años, de 15 años, de 16 años, y que tuviesen la valentía, el valor, el criterio, el dominio propio para decir: no me quiero contaminar con la contaminación del mundo. No quiero desobedecer a Dios porque eso está prohibido para mí. Otros lo pueden hacer, pero yo no lo puedo hacer. Miren, dentro de este mismo grupo de jóvenes judíos, muchos ignoraron los mandatos de su Dios y se hicieron a los dioses de los babilonios y comieron la comida del rey que estaba contaminada y ofrecida a falsos dioses. Pero estos jóvenes se mantuvieron firmes en fidelidad y en lealtad a Dios. Y Dios recompensa y reconoce cuando alguien hace eso. Dios da honra a quien le honra a Él. Dios es fiel con todos aquellos que son fieles a Él. Y estos jóvenes estaban haciendo lo que dice la Escritura en Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Miren, no es solamente para los viejos buscar de Dios. Hay que buscar de Dios en los días de nuestra juventud. Antes que hagamos nuestra vida un chorizo, antes de que nos enredemos ahí, destruyamos nuestra vida, tomemos malas decisiones, nos enredemos en vicios, en drogas, en cosas que no convienen, desde antes mejor es buscar a Dios. Y cuántos dolores y lágrimas nos ahorraríamos si desde temprano, desde nuestra juventud, buscáramos verdaderamente de Dios. Por eso dice la palabra: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los días de los cuales digas: no encuentro en ellos contentamiento. Así que hay que buscar de Dios. Y todos, no solo los jóvenes, y tomar esa decisión: yo no me voy a contaminar con el mundo, yo no voy a aceptar lo que ofrece el mundo. Muchos podían haber dicho: pero si Dios ya nos abandonó, Dios ya nos entregó en manos de nuestros enemigos, ahora vamos a comer y beber y hacer todo lo que antes nos estaba prohibido, y ya ¿qué más vamos a perder? Pero este grupo se mantuvo fiel y dijeron: vamos a obedecer a Dios. Ahora los jóvenes están bajo una gran presión de parte del mundo, que si no hacen las cosas que hace el mundo, los miran mal. Dicen algunos: es que yo tengo que pensar, vestir, hablar, actuar, comportarme a como se comportan en el mundo, hacer los retos estúpidos, voy a decir, porque hace la juventud ahora. Ahí en las redes sociales publican muchos retos que, además de estúpidos, muchas veces son tan peligrosos que hay jóvenes que hasta pierden la vida en esos retos. Como estaban haciendo uno que era de una asfixia, que se asfixiaban por cierto tiempo y después cantidad caían muertos. Ahí llegaban los papás y los encontraban asfixiados a los hijos por andar siguiendo retos tontos del mundo. Otros estaban comiéndose una cucharada de canela en polvo y después estaban llegando a los hospitales que no podían ni respirar y les tomaban placas y los pulmones oscuros, y los médicos: no sabemos qué es esto, no sabemos de qué se trata, hasta que dice uno que es un reto de comerse la cucharada de canela en polvo. Miren, jabón, imagínense, y no, bolsitas de jabón. Y así hay tantos retos y los jóvenes siguiéndole. ¿Por qué? Porque yo quiero estar en el flow, en el fluir, en la corriente de todos los que van para el infierno, de cabezas huecas, siguiendo las tonterías que lanza el mundo. Es que si yo no hago lo que hacen todos, yo no voy a ser aceptada en mi grupo de amigos, en el colegio. Me van a ver mal, me van a ver anticuada, me van a ver loca, pasada de moda, no voy a tener amigos. Pues mejor quédese sin amigos, amén, y no vaya a perder su vida y de salvación también. Tenemos que ser como eran estos jóvenes, que dispusieron en su corazón no contaminarse
con las comidas del rey, no contaminarse con el pecado de Babilonia. Y así tenemos que ser nosotros, que tenemos que andar escuchando música del mundo. ¿Por qué los cristianos nos va a gustar Bad Bunny? ¿Por qué nos va a gustar la Karol G? ¿Por qué vamos a vivir oyendo reggaetón, que es pornografía cantada? Si eso es una suciedad, una asquerosidad que entra y contamina de nuestro cuerpo espiritualmente. Tenemos que tener cuidado de qué nos estamos alimentando. ¿Cuál es el alimento que nos está ofreciendo el mundo? ¿Qué estamos viendo en cable? ¿Qué estamos viendo en estas redes? ¿Qué estamos viendo en Netflix? ¿Cuáles son las otras? Disney, Amazon Prime y otros más, que ahora nadie las conoce. Las series coreanas, tantas películas, que yo a veces ahora comienzo a ver una película y la quito porque sin ningún motivo dicen unas vulgaridades. Yo digo, no quiero estar llenando y perturbando mi espíritu con eso, contristando mi espíritu oyendo esas barbaridades. Pero ¿de qué nos estamos alimentando? Jóvenes y adultos, tengamos cuidado, tengamos más celo por las cosas sagradas de Dios, busquemos más y tomemos más en serio el deseo de agradar a Dios y de guardarnos en santidad, porque dice la palabra que fueron 10 días los que hicieron ellos primero esta prueba, y luego cuando son llevados delante del rey, el rey los encuentra 10 veces mejores que el resto de los jóvenes, porque el 10 bíblicamente tiene un significado, que también como el número 7, un número de la perfección, es el número de la excelencia, es el número de la superioridad. Y eso eran estos jóvenes en comparación con los otros jóvenes, porque ellos habían demostrado ser verdaderamente sabios y prudentes, no siguiendo las costumbres del mundo, sino que siguieron las costumbres, la religión, su fe y al Dios en el cual ellos habían sido enseñados allá en Jerusalén, allá en Judá. No estaban ellos apropiándose de aquella cultura que no les pertenecía a ellos. No habían sido absorbidos por el mundo como están siendo absorbidos ahora tantos cristianos jóvenes y viejos. Así que dice la palabra que cuando ellos son presentados eran más robustos, estaban más saludables que el resto de jóvenes. Y dice en el versículo 17, este no lo habíamos leído, Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Mire cómo Dios recompensa el actuar de estos jóvenes, que le habían dado el lugar de preeminencia a Dios y habían querido ser fieles a Dios. No, si aquellos están bebiendo y me están ofreciendo vino, venga para acá, que yo también voy a beber vino. No, a mí no me está permitido eso, no lo vamos a hacer, dijeron ellos. Y Dios los recompensó. Dios les reconoció lo que ellos estaban haciendo. ¿Y qué dice? Les dio conocimiento e inteligencia superior a la de los otros jóvenes. Los hizo genios, los hizo sabios, que no tenían comparación con ninguno otro del resto. Dios los estaba respaldando, Dios les estaba demostrando que estaba con ellos. Así que el que tenga dificultades en el estudio, tiene dificultades para aprender algo, hay que pedirle sabiduría a Dios. Hay que pedirle que nos dé las aptitudes, las capacidades para poder desarrollar luego un talento y poderle servir a Dios. Si tiene problemas en sus estudios, pídale sabiduría a Dios, sea fiel con Dios y Dios le va a dar la sabiduría. Y va a ver cómo se lo va a llevar facilito esos estudios, sin estar preocupado ahí a la hora de los exámenes.
Y dice también que Dios le dio dones espirituales a Daniel, porque Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Daniel se convirtió en uno de los principales y más grandes profetas que han habido en la historia. Y Daniel tenía visiones y tenía sueños, pero también le fue, que son revelaciones, no eran sueños nacatamaleros, pero también le fue dada la capacidad a él de interpretación, de interpretar los sueños que tenían los otros o acertijos que tuviesen otros. Él tenía la capacidad de interpretarlo, que no lo tenía ningún sabio del reino. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie se lo podía interpretar, Daniel fue el único que lo pudo interpretar entre todos los sabios del reino. Y el rey Nabucodonosor reconoció: reconozco que en vos está el espíritu superior, le dice, de Dios. Vos tenés otro espíritu diferente al del resto. Es un espíritu superior, porque era el espíritu de nuestro Dios el que estaba en él y le estaba dando esas capacidades, esos dones, esos talentos a estos muchachos. Y dice en el versículo 19 que cuando el rey, ya pasaron esos 3 años, ya estos jovencitos estaban más grandes y les tocó el momento de presentarse delante del rey. Dice en el versículo 19, el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Miren, ellos hicieron la prueba de los 10 días, que es la perfección, la excelencia, la superioridad de Dios. Y ellos fueron encontrados luego 10 veces superiores al resto. Esto es lo que hace Dios cuando sus hijos somos fieles. Cuando le honramos, Él nos respalda también y Él honra a quienes le honran. Amén. ¿Y sabe qué pasó después de esto? Ellos fueron ubicados, colocados en puestos de eminencia delante del reino. Y aún después de que el reino de los babilonios fue derrotado por los persas, Daniel continuó siendo uno de los principales que después del rey seguía él en poder y autoridad. Y el enemigo muchas veces se levantó en contra de ellos. Habían muchos envidiosos que lo envidiaban a ellos, la sabiduría, su liderazgo, aunque dice que Dios había derramado gracia en ellos. Pero muchas veces a los hijos de Dios se levantan hijos del diablo que nos tienen envidia, que nos quieren perjudicar, que nos están poniendo trampas y zancadillas para hacernos caer. Y así les pasó también a estos jóvenes. A Daniel le tocó ir al foso de los leones. A Ananías, Azarías y Misael les tocó estar en horno de fuego. Pero ¿sabes qué? Dios los protegió. Dios los libró de todo eso, de todas las maquinaciones, trampas que el enemigo les quiso hacer. Dios los protegió y ellos salieron victoriosos, dando testimonio que el Dios que estaba con ellos, que el Dios que los protegía, que el Dios que ellos les servían era el Dios todopoderoso, amén, que tenía la potestad para cerrar boca de leones, que tenía el poder para librarlos de ese fuego ardiente que estaba sobrecalentado cuando los metieron a ellos y a ellos no les pasó nada. Dice que ni sus ropas siquiera salieron con olor a humo. Y esto fue lo que hicieron estos jóvenes al tomar esa decisión en su corazón de no contaminarse con la contaminación que había en Babilonia. Y eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Dice la palabra: conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Ellos no se convirtieron, ellos no absorbieron lo que querían los babilonios que absorbieran, toda su corrupción y paganismo. Ellos se mantuvieron firmes en su fe y servicio a Dios, en adoración a Dios, arriesgando hasta sus propias vidas, dice la palabra.
Pero Dios fue fiel con ellos y Dios los bendijo y Dios los prosperó y Dios por eso los puso en lugares de eminencia. Porque ellos dieron testimonio de que el Dios que estaba con ellos y a quienes ellos le servían era el Dios verdadero, era el Dios superior, era el Dios todopoderoso y el Dios de la excelencia. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos cada uno de nosotros. Mire, influyeron ellos en tal manera que Daniel fue puesto como jefe de los sabios ahí en el imperio. Fue puesto como jefe de los magoi, que se traducen los magos. Así que se cree que cuando llegaron esos reyes magos, que no eran reyes, eran los sabios de Oriente que venían de estas tierras, de Persia y de Babilonia, si en estas tierras eran paganos, se adoraban otros dioses, ¿quién les había enseñado de que allá en Israel iban a ser un Mesías, un Salvador, y que una estrella les iba a anunciar el nacimiento de ese Mesías? ¿Quién se lo enseñó? Fue Daniel. Se cree que fue Daniel el que le enseñó, porque él era el jefe de ellos, de los magoi, de los magos. Él le enseñó de su Dios, le enseñó a conocer a su Dios. Y le dijo que cuando ese Mesías naciera, fueran ellos y llevaran regalos, llevaran tesoros y le adoraran. Porque ellos habían creído, estos que habían sido paganos, habían creído por lo que les había enseñado su jefe. Así que estos fueron ejemplos en todo, estos jóvenes. Y por eso, pues Dios está poniendo ahorita de que hagamos este ayuno, el ayuno de Daniel, y lo vamos a hacer por 10 días. Lo vamos a hacer por 10 días, porque el que está en el servicio de Dios tiene que estar en santidad, tiene que estar purificado, tiene que estar santificado. Si usted le está sirviendo a Dios, no puede estar con un pie en el mundo y otro pie en el cielo. No puede estar a medias aguas, aquí en la iglesia con alitas y allá con cachitos. Dios quiere la fidelidad y ser íntegros a como lo pudieron hacer estos jóvenes. Y si estos jóvenes lo lograron hacer a riesgo de su propia vida, no lo podríamos hacer nosotros. ¿Lo podemos o no lo podemos hacer nosotros? Que nadie nos está amenazando con decapitarnos, que nadie nos está amenazando con meternos a un horno, que nadie nos está amenazando con meternos a un foso de leones. Solamente es lo que podríamos encontrar es la crítica ahí de la gente ignorante que no conoce de Dios. Y eso que nos resbale, amén. Eso que no nos importe lo que piensa el mundo de nosotros. Lo importante es lo que piensa Dios, el concepto de Dios, la imagen que tiene Dios de cada uno de nosotros. Así que vamos a estar haciendo este ayuno, el ayuno de Daniel, y lo vamos a comenzar el lunes 18, ¿es? 19. Es de mañana en 8, como dicen. De mañana al lunes en 8. El lunes 19 vamos a iniciar este ayuno de Daniel, buscando la limpieza, buscando la purificación. Cuando uno ayuna, uno aflige su alma. En la Biblia el ayuno es mencionado también como aflicción del espíritu. ¿Por qué? Porque no está satisfaciendo los deseos de la carne, sino que va a buscar cómo alimentar a tu espíritu, a fortalecer tu espíritu, a no buscar solo el pan y la comida y la gaseosa, la Coca-Cola que le gusta tanto al cuerpo, sino que voy a renunciar a eso. Y se ríe César. Es que César, lo siento César, pero lo voy a contar. Dice César, no podemos tomar azúcar, tenemos que comer solo vegetales. Podemos sí ponerle sal a la comida y sin freír y sin azúcar. Entonces, dice él, podemos tomar Coca Cero. No, César, no. Daniel dijo, vamos a comer legumbre y agua, pero podemos tomar jugo de fruta sin añadirle azúcar porque ya es algo procesado. Amén.
Así que vamos a hacer este ayuno. Se les va a pasar la lista de los alimentos que no sean de procedencia animal, o sea, no tomamos leche ni comemos huevos, entre otras cosas, ni queso, ni cuajadita, ni crema. Pero hay una gran variedad de frutas y verduras que sí podemos comer, y las tortillas, y las podemos hacer cocidas, soya y otras cosas más, y sazonadas con cosas naturales y con un poquito de sal también. Amén. Entonces vamos a estar arrancando este año con este ayuno, porque Dios quiere que nosotros busquemos la perfección, que busquemos la santidad, que busquemos la excelencia delante de Él. Amén. Y si estos muchachos lo hicieron, imagínense, nosotros nos lo tienen que decir Dios que lo hagamos. Y estos muchachos, ellos solos de su corazón decidieron privarse de todos esos manjares y comidas ricas que comía ahí en el Palacio del Rey. Ellos renunciaron voluntariamente a eso. Así que es vergonzoso que a nosotros llorando 10 días. Ellos no pasaron solo 10 días, eso fue la prueba nada más. Pasaron 3 años así. Y luego deben haber continuado ya escogiendo ellos sus propias comidas. ¿Amén? Esa es otra. Así es. Entonces, pues vamos a hacer este ayuno. No sé si la pastora quiere agregar algo sobre el ayuno, y después vamos a estar orando también. Luego va a... Primero oremos, pues, está bien. Bueno, entonces vamos a orar. Pongámonos de pie, mis hermanos. ¿Cuántos vamos a hacer el ayuno? Amén. Fíjense que con este ayuno no se trata ni de aguantar hambre. Eso es lo que no vas a comer carne. Aguacate rico, ¿verdad? Verduras, vegetales. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te damos gracias hoy, mi Señor, en esta mañana. Te damos gracias porque tú nos amas, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y tú sabes, mi Señor, cuáles son las áreas que están débiles, las áreas en nuestro ser que necesitan ser reforzadas, Señor. Así que hoy te estamos pidiendo que tu Santo Espíritu trabaje en cada uno de nosotros, que seas tú dándonos la fortaleza y el querer como el hacer por tu santa voluntad para hacer este ayuno con agrado, con disposición. Vamos a afligir el alma, Padre, para dejar a un lado las cosas terrenales, las cosas mundanas, y buscar más las cosas del Espíritu, buscar más la santidad, la perfección, acercarnos más a ti y hacer a un lado todo lo que nos aparta, nos separa de ti, mi Señor. Fortalécenos espiritualmente, dándonos la fuerza, mi Señor, que tuvieron esos jóvenes valientes, danos ese valor que tuvieron esos jóvenes, Padre, para enfrentar cualquier tentación del mundo. Y para que tengamos la fortaleza en estos días de cumplir a cabalidad, sin trampas, Padre, este ayuno. Porque queremos estar más cerca de ti. Queremos recibir lo que esos jóvenes recibieron. Recibieron de tu gracia, tu favor, tu influencia. Recibieron tu inteligencia, tu sabiduría, Padre. Tu bendición estuvo con ellos. Tu cuidado, tu protección estuvo con ellos. Y tú los pusiste en lugares de eminencia, Padre. Así que queremos eso para nuestras vidas. Mi Señor, estoy sintiendo la presencia de Dios. Dios quiere derramar de sus dones sobre su casa. Dios quiere derramar de sus dones sobre su pueblo. Dones del Espíritu Santo, Dios, dones de revelación, dones de sanidad. Pero quiere un pueblo que esté dispuesto a sacrificarse, a buscar más de su presencia, a que Él sea el primer lugar en nuestra vida, a que no nos contaminemos con la contaminación que hay en el mundo y sepamos ser luz en medio de las tinieblas. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, te pedimos que todos estemos haciendo este ayuno y que después de este ayuno, Padre, vengamos fortalecidos delante de ti, con nuestros rostros brillantes delante de ti, mi Señor. Y que recibamos, Padre, de los dones que tú quieres derramar sobre tus hijos. Te damos las gracias y te bendecimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Gloria a Dios.